Bien, colegas, muy buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestra clase de hoy. Ya vimos cómo se llama el sistema capitalista. Vimos qué es un sistema y por qué es necesario definir un sistema a efecto de conseguir el campo de acción en el que se establece una política económica integral con el propósito de manipular, manejar, delimitar el campo de acción dentro del contexto económico, político y social de un determinado país. El día de hoy nos toca ver las imperfecciones del sector público, así como las vimos del sector privado, y a partir de ahí de las economías de mercado a pasar a una economía mixta en la cual vamos a ver cuál es el papel fundamental del Estado y cómo se inserta ahí la política económica, la razón de ser de este curso. Así es que vamos a dar inicio. Alguno de los valientes que se atreva a hacer un poco de lectura para que yo vaya interviniendo poco a poco. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Si gusta, lo apoyo. Muchísimas gracias, Edson. Entonces procedo a proyectar. Y aquí sería donde empezamos, Edson. Muchas gracias. Sería de los fallos del sector público, ¿verdad, Lic? Correcto. Ok. El apoyo a la necesidad de que las autoridades intervengan en la economía para corregir los fallos del mercado ha generado en muchos países un sector público cuyo peso en la economía llegó a ser, en algunos casos, superior al 50% del total de la actividad económica. Este crecimiento del sector público se apoyó en la creación de empresas públicas y en la oferta de numerosos servicios por el Estado, educación, sanidad, vivienda, para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer una mayor igualdad en el conjunto de la sociedad, a todo lo cual se sumó con frecuencia el establecimiento de numerosas regulaciones y normas que limitaban el libre juego de la oferta y la demanda en mercados concretos, fijación de precios políticos por las autoridades, por ejemplo, en el transporte público, en educación, en algunos artículos calificados como de primera necesidad, etc. Limitaciones a la entrada de nuevos oferentes en el mercado o imposición de determinadas condiciones para ello, determinación por los gobiernos de algunas normas contractuales orientadas en principio a proteger al consumidor, perdón, o a regular el comportamiento de la empresa suministradora para que, en definitiva, impidan un juego más libre del mercado. Esta generalización de la presencia del sector público en las economías ha hecho que la literatura económica haya dado cabida también a críticas sobre los fallos del sector público, contrapuestas a los que anteriormente se han señalado como fallos del mercado. Los teóricos de la elección pública han querido resaltar que no solo el mercado tiene fallos, sino que el sector público, como señaló Buchanan en 1979, también los tiene y que por lo tanto es necesario comprobar si las actuaciones de la intervención pública generan unos beneficios superiores a los costes que comparten. Lógicamente, si los segundos son superiores a los supuestos beneficios que deberían comportar la intervención de las autoridades, esta no sería deseable, como señala Wolf y otros autores. Frente a los fallos del mercado, hay que tener también en cuenta los fallos del sector público, los cuales pueden agruparse en las siguientes categorías. Imperfecciones derivados del sector público. Nada hace suponer que si los individuos operan en el sector privado guiado por finalidades egoístas tratando de maximizar su nivel de bienestar, cuando operen en el sector público vayan a olvidar estos comportamientos y actúen de forma altruista y desinteresada en busca del bien común. Frente a los políticos se encuentran por el lado de la demanda los electores que también pretenden que el sistema político sirva para sus propios fines y dado que los recursos son escasos, no todos consiguen su meta
produciéndose así situaciones de discriminación entre individuos o grupos organizados. En consecuencia, para que el mercado político reflejara adecuadamente las preferencias del electorado, los electores deberían estar perfectamente informados y tener seguridad de que obtendrán lo realmente prometido por parte oferente, es decir, por los políticos. Ineficiencias en la producción de bienes públicos y sociales. Cuando el sector público se propone suministrar determinados bienes y servicios a los ciudadanos, producción de bienes básicos o fabricación de productos industriales para lograr el desarrollo o la autonomía frente a otros países, construcción de viviendas, etc. Suele enfrentarse como mínimo con tres problemas. El primero es que siempre resulta muy difícil definir el tipo y la cantidad de bienes o servicios que deberá suministrar, por lo que suelen producir desajustes. El segundo es el aumento de la burocracia y el número de empleados dependientes del sector público que normalmente acompañan este tipo de iniciativas. Y el tercero, que el sector público y en concreto el funcionariado no siempre está bien preparado para gestionar eficazmente las empresas públicas y además, al no tener como objetivo conseguir beneficios, con frecuencia se producen despilfarros y excesos en costes no directamente productivos ni necesarios. En definitiva, no faltan ejemplos en los que los bienes y servicios públicos se producen realmente a costes muy elevados para la sociedad y con claras ineficiencias. Dificultades en el control de los monopolios naturales, ya que en la práctica es muy difícil conocer cuál es el coste marginal de los servicios que prestan para poder determinar adecuadamente unos precios políticos o unas subvenciones. Cuando se trata de empresas públicas, las intereses de los burócratas suelen primar a la hora de determinar los precios, de forma que la administración, en lugar de defender los intereses de los usuarios, se termina convirtiendo en abogada de las propuestas de sus propias empresas. Existencia de internalidades frente a las externalidades generadas en el sector privado. Privado. Estas últimas significan costes o beneficios indirectos que no se tenían en cuenta por parte de ciertos agentes económicos en la toma de decisiones privadas. Las internalidades, por el contrario, suponen que algunos costes o beneficios privados son asumidos en la toma de decisiones públicas. Existencia de externalidades asumidas por los poderes públicos como consecuencia de las actividades de grupos de presión organizados, que tratan de conseguir, y a veces con éxito, que los órganos ejecutivos o legislativos apoyen resoluciones que les benefician y de las que no se conocen los efectos externos que pueden tener para el resto de la sociedad o para determinados grupos sociales. Ignorancia de los costes reales con los cuales se está operando en la administración o en los organismos y empresas depen- dependientes de ella debido a la inexistencia de competencia y del riesgo de quiebra. Por este motivo, es lógico pensar que a largo plazo se vaya produciendo un proceso de aumento de los costes con que operan los diversos departamentos de la administración. Esta serie de fallos relacionados con los posibles riesgos y efectos negativos de la intervención del Estado en las economías han sido especialmente desarrollados por los defensores del libre mercado y de producir el peso del sector público al mínimo imprescindible para atender algunas necesidades colectivas, como las relacionadas con la defensa, el mantenimiento del orden, la justicia y la cobertura de algunas necesidades individuales básicas. En consecuencia, se argumenta que si bien el mercado tiene algunos fallos que sí deben tratar de corregirse, hay que interferir lo mínimo posible en su funcionamiento para preservar sus propios mecanismos de autocorrección y no perjudicar la adecuada asignación de recursos a corto, mediano y largo plazo que asegure el libre juego de la oferta y la demanda en los distintos mercados. Un momentito aquí y paremos. Vamos a ver algo por aquí. Em, Mako, ¿usted nos podría opinar un poquito acerca de lo que hemos leído hasta aquí?
en el sentido de que, haciendo una analogía de los incisos que fuimos desarrollando a lo largo de esta parte, con relación a Guatemala, ¿cómo lo mira, por favor? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Ahí tratando de asimilar un poco el texto, ¿verdad? Decirle que con respecto aquí a Guatemala, yo iba notando que sí, pues sí hay ciertas imperfecciones, ineficiencias y dificultades en cuanto a todo esto de nuestra economía y libre mercado que podamos tener respecto a otros países, ¿verdad? Principalmente porque no hay libre mercado, hay muchos monopolios. Y debido a esto se da pues también toda la corrupción que actualmente se tiene. Entonces todas estas esferas perjudican mucho a que pues podamos tener una libre competencia acá en el país y pues el pueblo pueda tener acceso a mejores productos de calidad y con precios más cómodos, ¿verdad, licenciado? Ok, eso es por el lado del mercado, ahí estamos bien. Ahora hábleme, por favor, sobre las imperfecciones del sector público. Con respecto al sector público, licenciado, ay Dios mío, la primera palabra que se me viene es la bendita corrupción, ¿verdad? ¿Correcto? Excelente, muy bien. Y a Ajá. partir de ahí, ¿qué pasa? Veamos el producto, el presupuesto de la nación con sus benditos 90% de nómina, ¿verdad, colega? Y entonces 10% nada más del presupuesto dedicado a la inversión, la cual no es la más apropiada, sino que todos se lo pellizcan, ¿verdad? Así es, yo Entonces vemos ahí que se genera un nivel de burocracia, pero verdaderamente grande, pero es producto también de que la actividad productiva privada no es capaz de absorber toda esa mano de obra. Entonces el papel del Estado viene a ser como un sumidero de empleos porque la iniciativa privada no es capaz de absorber toda la mano de obra que se genera como parte del crecimiento poblacional. Vemos que entonces es una falla del sistema, ¿verdad? En la que está enquistada la corrupción y como consecuencia de ello no se puede expandir más la actividad productiva ni la demanda potencial que tiene el sector público para hacer crecer a las empresas privadas. Y entonces entramos en un círculo vicioso que no es virtuoso, ¿va, colega? Sino por el contrario, frena el desarrollo y el crecimiento económico del país. ¿Verdad? Sí, ¿Alguien más que quiera participar, por favor? solo para terminarle que estaba viendo un video la vez pasada con Ujú, respecto al presupuesto que se le asigna al ¿qué es? Ministerio de Educación, si no estoy mal, ujú. y como el 90% del mismo se va casi que solo en el sindicato, ¿verdad? Entonces el Sí, 10% es el que realmente se invierte en, y ujú. tristemente pues no funciona ese organismo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Así es. ¿Alguien más que quiera participar, colegas? Hola Lick, buenas noches, les saluda William. Sí, por favor, William. Pues lo que mencionaba Marco Antonio es acabar lo que pasa con el Estado. El Estado no tiene una esfera de producción. ¿Por qué? Porque el Estado nunca produce, pero sí hace mano del dinero del mismo Estado. ¿Pero cómo? A través de mucha corrupción. El Estado ¿cómo decirle? Está globalizado por la corrupción. Está cooptado, diría usted, como suele decirse actualmente. ¿Y qué se puede esperar de la economía del país si el propio Estado está, como dice usted, está cooptado por la corrupción? Yo creo que ni el mismo CACIF se puede hablar de corrupción, de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque hasta en el mismo CACIF hay corrupción. Por supuesto. Es correcto lo que usted señala. ¿Alguien más que tenga también una opción adicional de lo que los dos colegas hayan tocado? Por ejemplo, Almita, ¿podría decirnos algo? Alma López. ¿Podría decirme algo?
Aníbal Alvarado. A ver, Joana, compartamos un poquito. Estamos ahorita en el tema de qué opinamos de las imperfecciones del sector público de acuerdo a la lectura que tuvimos, haciendo una analogía con Guatemala. Karen, ¿nos podría decir algo? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues sí, como habían comentado los compañeros, se ven muchas fallas en el Estado, a pesar de que se supone que estamos en una economía de libre mercado. Yo considero que también nos hace falta, y ha sido un tema fundamental que ha surgido últimamente, una ley de competencia para que pueda haber una mayor libertad en cuanto a las empresas, ya que usualmente contamos casi que solo con monopolios. Cómo no, muchas gracias, Karen. Linda Sáenz, ¿nos puede decir algo? Ok, vamos a pedirle a otro más y regresamos a la clase. Neri, ¿puede decirnos algo relacionado al tema? Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. Sí, fíjese que yo tengo, pues ahí como anotado lo que leí la vez pasada, los fallos del mercado, y tiene que ver mucho con la ineficacia del gobierno para corregir estos fallos del mercado. Por ejemplo, estaba yo recordándome acerca de la necesidad de existencia de bienes públicos, ¿verdad? Y en ese sentido, el gobierno ha sido incapaz de producir la adecuada, no solamente calidad, sino cantidad de bienes públicos para satisfacer esas necesidades colectivas. Por ejemplo, hospitales, de pronto carreteras. Entonces, esa es una de las grandes fallas que tiene el mercado, pero que también el Estado no ha logrado compensar. Otro que se me ocurre es, por ejemplo, las externalidades, ¿vale? Yo no sé si a eso se refería cuando en la producción de libre mercado las entidades productivas pueden inclusive perjudicar la salud, el bienestar de las demás personas que cohabitan con ¿Sí? esos, ¿verdad? Entonces... Sí, es un costo social. Es un costo social y que, por ejemplo, vemos que los ríos están contaminados y el Estado ha sido incapaz de regular y revertir o prevenir esa situación. Entonces, esa es otra de las fallas del mercado, pero que también el sector público no ha logrado corregir. Y por último, y tal vez para mí el más importante, ¿verdad? Es cómo el sistema capitalista tiende a ser individual a nivel de intereses. Entonces, eso ocasiona una renta desigual, ¿verdad? Y el Estado, pues en el caso nuestro, tiene un sistema fiscal, se le llama regresivo, ¿vale? Si no mal recuerdo, porque Sí. castiga más con impuestos a los sectores bajos que a los sectores altos de la sociedad. Entonces, creo que tampoco ha cumplido bien esa supuesta función que es la redistribución de la renta, ¿vale? Para mí son Es esos... correcto, sí. Correcto. Es correcto. Muchas gracias por su participación, Neri, y a todos los que contribuyeron ahorita a enriquecer un poco la discusión. Sí, pero ahorita vamos a entrar a lo que ya efectivamente nos debe ocupar. De la economía de libre mercado a las economías mixtas.
Aquí debemos anotar, colegas, a manera de corolario y de resumen, que la política económica solo existe si existe un Estado dentro de un contexto económico, dentro de un modelo donde puede aplicar precisamente políticas de diferente naturaleza con el propósito de modelar el qué hacer de esa economía. La búsqueda fundamental es la teoría del bienestar, en el que todas las políticas deben ir orientadas a sacar el mejor provecho de la actividad productiva con el propósito de que todas las familias no solo logren el crecimiento económico, sino a su vez el desarrollo a través de los indicadores sociales. Así es que aquí mucho ojo, porque aquí ya estamos entrando a la materia con toda seriedad que nos ocupa. Por favor, alguien que quiera leer, y yo voy a ir ampliando nuevamente algunos conceptos relacionados con algunas cosas. Licenciado, si gusta, puedo leer yo. Por favor, muchísimas gracias. Ok, de la economía de libre mercado a las economías mixtas. El sistema de economía de libre mercado es, en último término, un modelo a partir del cual se han desarrollado diversas formulaciones en la realidad social, formulaciones que incluso han evolucionado en el tiempo, aunque manteniendo en pie unos principios y rasgos comunes. Los problemas con que se han tenido que enfrentar las naciones que optaron por un sistema de economía de libre mercado, derivados en buena parte de los fallos a los que se ha hecho referencia anteriormente, han justificado que los gobiernos, las autoridades en general y a distintos niveles, hayan ido asumiendo un papel muy importante en el funcionamiento de sus economías. Se ha llegado así a un tipo de economías mixtas, es decir, economías cuyo funcionamiento se basa esencialmente en el mercado, pero en las que el sector público asume un papel relevante, a veces muy relevante, y donde las autoridades han dictado normas y creado instituciones orientadas a corregir y complementar al mercado. Estos sistemas mixtos, mercado más intervención de las autoridades y presencia del sector público, son los que realmente existen en los países que calificamos hoy comúnmente como capitalistas. Sin embargo, la amplitud y el grado de intervención de las autoridades en la economía han sido siempre muy variados según los países. Tómense como ejemplos a comparar el caso de Estados Unidos frente a los de Suecia, Alemania o México, y ha estado sujeta también a cambios históricos. Al estudiar lo ocurrido en los países, se observa claramente que no siempre se han mantenido las mismas ideas. En los países, las mismas ideas en cuanto a la participación del sector público en sus economías. El Reino Unido fue durante muchos años un ejemplo de una economía de mercado con un elevadísimo peso del sector público, a través de empresas públicas, regulaciones, controles, etc. Sin embargo, desde mediados de los 80 del siglo pasado hasta la fecha, la presencia del sector público empresarial se ha visto muy reducida y las medidas aplicadas por distintos gobiernos, tanto conservadores como laboristas, han impulsado una mayor flexibilización y desregulación de su economía. Algo similar podría decirse en relación con Suecia, cuyo modelo de economía social se tomó durante años como referencia y donde también se ha avanzado en las 2 últimas décadas hacia una flexibilización, liberalización y desregulación de la economía, dando mayor juego al libre mercado, aunque sin renunciar a una gran parte de los logros sociales conquistados anteriormente. En general, el avance de la participación e intervención de los gobiernos fue casi continuo en numerosas economías de Europa Occidental entre 1930 y 1970 aproximadamente. Sin embargo, las dificultades para resolver los graves problemas derivados de la elevación de los precios de la energía, la crisis industrial que estalla a mediados de los 70 y los desequilibrios financieros del sector público han provocado un retorno a los principios liberales y sobre todo el cuestionamiento propiamente dicho de la dimensión del sector público. Ello justificó la puesta en práctica de políticas tendentes a la reducción de este último, privatización de empresas públicas, reajustes a la baja en los sistemas de cobertura de la seguridad social, recortes en los gastos presupuestarios ordinarios y de las transferencias por motivos políticos sociales, así como la aplicación de políticas orientadas a desmantelar el intervencionismo estatal y reducir las numerosas regulaciones que se habían ido acumulando en la fase anterior, impidiendo o dificultando el libre juego de los mecanismos del mercado.
Esta corriente favorable a recuperar el papel del mercado e inspirada en las ideas neoliberales se ha extendido no solo en Europa, sino en América Latina y en Asia. Por supuesto que su aplicación ha sido más intensiva en unos países que en otros. Compárese, por ejemplo, lo ocurrido en el Reino Unido con respecto a Francia, o las políticas liberalizadoras aplicadas en Chile con lo realizado en México o en otros países de América Latina. En realidad, podemos afirmar que el capitalismo del laissez-faire, que describen los textos, es dudoso que haya existido alguna vez, al menos en su forma más cruda. Ni siquiera, por supuesto, en las primeras etapas de la revolución industrial, cuando las ideas de la libertad de iniciativa empresarial empezaron a ganar posiciones frente a los esquemas corporativos, intervencionistas y mucho más dirigidos desde el poder que existían anteriormente. Las posiciones cada vez más favorables al mercado dominaron hasta cierto punto en unos pocos países desde mediados del siglo XIX hasta los primeros años 20 de este siglo. La grave crisis de 1929, con sus secuelas de derrumbamiento financiero, quiebras y unos niveles de paro hasta entonces desconocidos, animaron, sin embargo, las dudas sobre la capacidad real que tenían las economías para recuperarse por sí mismas. En los años que mediaron hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos gobiernos trataron de contrarrestar la crisis económica. Por ello llevó a que se registrasen desviaciones de emergencia respecto al patrón oro y de los presupuestos equilibrados, así como fuertes retrocesos del comercio exterior y de las inversiones. John Maynard Keynes publicó en 1936 su Teoría General, una obra que proporcionaba una lógica teórico-práctica para implementar unas medidas que aparentemente podían conducir a la recuperación económica. Una lógica que confería al Estado un papel importante y casi decisivo en la solución de los problemas económicos, manejando los instrumentos que están más directamente en su mano. La política presupuestaria, sobre todo en su vertiente de gasto, y una política monetaria más permisiva. Este nuevo enfoque de la política económica y del papel del sector público, unido a las acciones más sociales y redistributivas que habían dado sus primeros pasos en la década de los 20 e incluso antes, deriva con rapidez hacia lo que ha dado en llamarse el capitalismo del estado de bienestar, welfare state. En los países con democracias parlamentarias que siguieron esta vía, como Gran Bretaña, Francia, Holanda, los países escandinavos y de manera mucho más limitada los Estados Unidos. Esta variación o reformulación del sistema de mercado comportó la utilización de antiguos y nuevos poderes del gobierno central, con el fin de lograr que el capitalismo funcionase de manera distinta a como lo había hecho antes de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que seguía siendo capitalismo, ya que el estado de bienestar conserva dos principios básicos del sistema: la determinación por el mercado de los outputs y rentas y la propiedad privada de los medios de producción y, en consecuencia, beneficio, intereses del capital y renta de la tierra. Pero en el nuevo planteamiento, el Estado no es ya un observador vigilante del buen funcionamiento del sistema con unas limitadas responsabilidades de carácter político-social, en línea con lo que sugerían Adam Smith y los teóricos del mercado, sino que pasa a intervenir ampliamente en la economía. Asume la responsabilidad de lograr y mantener el pleno empleo e impulsar el crecimiento. Reglamenta determinados comportamientos y condiciones que afectan al mercado y a la libertad de los productores. Y empieza a proporcionar una gama cada vez más amplia y extensa de servicios en el terreno educativo, sanitario, del transporte, de la vivienda y otros de carácter social, financiando estas actividades por vía fiscal, aumento del gasto, incremento y carácter progresivo de los impuestos, pero también mediante su intervención directa en algunos mercados de recursos y de productos, controles sobre la fuerza de trabajo y los medios financieros, e intervención directa en la producción de determinados sectores estratégicos, energía, transportes, algunas industrias calificadas como básicas. Los sistemas que realmente han funcionado en las principales economías del mundo responden a este esquema que acabamos de describir, aunque siempre con matices y diferencias propias. Las connotaciones comunes son, empero, bastante claras. Se sigue reconociendo como un derecho esencial la libertad individual para tomar decisiones económicas. El afán de lucro se considera positivamente, ya que mueve y orienta dicha libertad, cuyos límites vendrán dados por la confrontación e intercambios libres del mercado. El mercado o los mercados sigue siendo el mecanismo básico del sistema, aunque cierto número de ellos dejaron de ser realmente libres al existir regulaciones y normas estatales. La propiedad del capital y en general de los recursos naturales sigue siendo prioritariamente de carácter privado. Los estados han ido imponiendo, sin embargo,
algunas determinadas reservas o han mantenido en sus manos la propiedad de determinados recursos. Las unidades de producción pueden organizarse internamente de acuerdo con su criterio, combinando los factores productivos y la tecnología bajo la supervisión y el control última de los propietarios. El Estado asume claramente una serie de funciones dentro del sistema. En concreto, las más relevantes desde la perspectiva económica son establecer primero y salvaguardar después el marco jurídico que permita funcionar adecuadamente al mercado y corregir algunos de sus fallos. Ello incluye definir la propiedad, las normas sobre contratos, suspensiones y quiebras, relaciones sindicatos-empresarios, así como un amplio número de normas que deben regular claramente las relaciones entre los agentes económicos. La existencia de leyes antimonopolio y para la defensa de la competencia entran también claramente en el bloque de responsabilidades del Estado. Tratar de salvaguardar y restablecer la estabilidad de la economía a nivel macroeconómico. Esto incluye realmente el logro de varios de los principales objetivos de la política económica: estabilidad de precios, máximo nivel de empleo, crecimiento sostenido y equilibrio externo. Desarrollar acciones que se orienten hacia una mejor distribución de la renta entre los ciudadanos. A tal efecto, los estados modernos disponen de una amplia gama de instrumentos que son utilizados de diversas formas según los países. El sistema impositivo, los gastos y transferencias en favor de determinados sujetos y grupos de sujetos, las inversiones en infraestructuras y equipamientos y el sistema de la seguridad social constituyen los grupos de instrumentos más importantes. Pero también hay que incluir en este apartado la construcción de viviendas sociales, las ventajas en materia de transportes, determinadas ayudas alimentarias y otros a los que se hará referencia en el capítulo 9, dedicado a la redistribución de la renta como objetivo de la política económica. Favorecer la eficiencia económica, en otras palabras, contribuir a una asignación económicamente adecuada de los recursos, aunque teniendo en cuenta igualmente algunas necesidades sociales. Como indicó Paul Samuelson, se trata del aspecto microeconómico de la política gubernamental, concentrado en el qué y el cómo de la vida económica. Los capítulos 11 a 16 de este libro dedican su atención a las políticas macro y microeconómicas. Es seguramente el terreno en el que se producen mayores diferencias entre países. Mientras unos han tendido a optar, en especial en fechas recientes, por reducir al mínimo las intervenciones y regulaciones administrativas, otros han extendido con amplitud dichas intervenciones, tanto desde la óptica de imponer límites o controles, como en cuanto a ofrecer incentivos y ventajas que inciten a los agentes a actuar en una determinada dirección que se considere la más conveniente. Las amplias funciones asumidas en las economías mixtas por el Estado, o si se quiere por los gobiernos y el sector público en general, constituyen en gran parte el contenido de las políticas económicas, cuyo análisis es el objetivo principal de este libro. En los próximos capítulos se analizarán precisamente algunos aspectos importantes de la elaboración de las políticas económicas, de sus principales objetivos y de las familias de instrumentos disponibles. Leamos el cuadrito sinóptico. Recuadro 2.3, la intervención de las autoridades o del gobierno. En la mayor parte de las economías modernas, las autoridades suelen intervenir en el funcionamiento de la economía. Por supuesto que el grado en que lo hacen depende de cada país y hay diferencias importantes entre ellos. La economía norteamericana suele ponerse como ejemplo de una economía donde el Estado interviene en escasa medida. Por el contrario, en los países escandinavos y en el Reino Unido, las autoridades han tenido a lo largo de todo el siglo XX una fuerte presencia en sus economías, aunque desde los 80 hasta la fecha han procedido a liberalizar el sistema y privatizar empresas y servicios que antes eran públicos. Pero, dejando a un lado el posible grado de intervención de los gobiernos en el funcionamiento de sus economías y centrándonos en la idea de que la asignación más eficiente se consigue a través del sistema de precios, es decir, de libre mercado, cabe plantear 5 posibles tipos de actuación de los poderes públicos. Número 1, política antimonopolística. Número 2, políticas de regulación. Número 3, política del consumidor. Número 4, política estructural. Número 5, política coyuntural. El cuadro que sigue a continuación recoge de forma muy sintética los objetivos de cada una de estas políticas, sus posibles ventajas y algunos ejemplos de los instrumentos que suelen utilizarse. Objetivos. Número 1, fortalecer la competencia, limitar o perseguir las prácticas monopolísticas. Ventajas. Mejora de la eficiencia del sistema vía aumento del excedente del consumidor, aumenta la eficiencia técnica y favorece el progreso tecnológico. Medios o ejemplos.
reducción de barreras fiscales y legales, establecimiento de medidas preventivas, prohibición de fusiones, absorciones conducentes a posiciones de dominio. Número 2, fortalecer la competencia, pero sin olvidar los derechos de los consumidores. Ventajas, aplicable a monopolios naturales porque reduce precios. Aprovechamiento de empresas y servicios a gran escala. Medios o ejemplos, fijación de una tasa de beneficios, fijación directa de precios o creación de agencias reguladoras. Número 3, fortalecimiento de la posición del consumidor versus productor. Ventajas, mejor funcionamiento del mercado y protección del consumidor. Medios o ejemplos, acciones legislativas, normas sobre producción, regulación sobre servicios y productos y actuación de las OCU. Número 4, lograr un crecimiento económico estable y sostenido. Corregir fallos del mercado, alcanzar la mejor utilización de los recursos disponibles en el país. Medios o ejemplos, políticas educativas y de sanidad, inversiones públicas en infraestructuras. Esto creo que es... licenciado, ¿qué significa esa abreviación? No lo sé, pero viene a ser así como inversión más desarrollo o algo así. Inversión más desarrollo, pongamos. Apertura a los mercados internacionales. Número 5. Regulación del ciclo económico. Evitar fluctuaciones y tensiones inflacionistas. Ventajas, disminuir los problemas o desequilibrios. Medios o ejemplos, política fiscal, monetaria y mixta. No podemos ni debemos cerrar este capítulo sin subrayar de nuevo que el enorme crecimiento experimentado por el sector público en una gran parte de las economías de mercado ha generado en los últimos años fuertes corrientes de crítica y propuestas político-económicas orientadas a reducir dicho peso y a liberar a los mercados de regulaciones que parecen innecesarias y que entorpecen el juego del mercado y la libre competencia. A este aspecto dedicaremos también nuestra atención en algunos capítulos próximos. La teoría de los fallos del mercado ha encontrado su contrarréplica en la teoría de la elección pública y en la llamada teoría de los fallos del sector público, donde la burocracia, la ineficiencia en términos de asignación de recursos y las distorsiones de algunas medidas político-económicas tienen plena cabida. Excelente, paremos un momentito ahí, muchas gracias. Ok, licenciado. Veamos, Karen, ¿qué podría opinar ahora que ya tenemos el contexto de la economía mixta? Ya entendemos que nuestro país forma parte del grupo de países que están integrados de esa manera y en consecuencia debiera de haber una coordinación entre el sector público y sector privado con el propósito de sacarle a las medidas de política económica que establece el Estado el jugo, como quien dice, a efecto de que haya un crecimiento económico y que haya un desarrollo económico. ¿Qué opinión le merece entonces, Karen? ¿Cómo ve usted el panorama de América Latina con relación a lo que leímos ahorita? Pues en base a la lectura, se supone que estamos en bueno, como lo mencionaba, la economía mixta aún tiene intervención del Estado, pero se supone que es en menor medida, aunque si nos damos cuenta, pues no se cumple esa condición, ya que el Estado en América Latina en general, pues todavía tiene un mayor control sobre la economía. Y pues yo pensaría que necesitamos un mercado más abierto. Ya, ¿y qué podríamos decir acerca del papel que está jugando, por ejemplo, en Guatemala, el Estado con relación a la iniciativa privada, precisamente con el propósito de que esa coordinación nos permita salir adelante? Eso significa el uso del presupuesto eficientemente y no para que se lo roben, sino precisamente para desarrollar aquellas actividades que la población necesita. ¿Qué opina usted al respecto, Karen? Yo considero que no se está utilizando eficientemente, ya que
pues el ingreso que se tiene y el presupuesto también, pues no va precisamente relacionado a un mayor crecimiento económico ni a una mejora en la economía en general, sino que se basa principalmente en proyectos que es donde más se enriquecen, pues, y donde más se ve reflejada la corrupción. Gracias. Hemos visto que desafortunadamente dentro de lo que es el presupuesto de la nación, apenas el 90, el 10%, 8%, dependiendo del año, se ha usado para inversión pública. Y más bien ha servido el presupuesto de la nación un 90% para gastos de operación. Dentro de ellos no debemos perder de vista un rubro muy grueso que consume más del 50% del presupuesto de la nación, como son los salarios. Recordemos que en nuestro país, desafortunadamente, el Estado ha asumido el papel que la iniciativa privada no ha podido asumir porque el mercado es muy angosto en la economía guatemalteca y en consecuencia el Estado sale al rescate generando mucha cantidad de empleo y consecuentemente con eso la burocracia. Entonces nos quedamos encerrados en un círculo vicioso desafortunadamente no virtuoso en el que el desarrollo se diluye, el crecimiento económico apenas alcanza el 3.5 o 4% del Producto Interno Bruto, cuando debiéramos tener crecimientos económicos muy elevados, porque eso significa bienestar por el crecimiento económico y el desarrollo después. Entonces, en consecuencia, el papel del Estado debiera ser un promotor de la iniciativa privada a través de sus diferentes órganos a efecto de establecer convenios multilaterales, bilaterales, con diferentes países del mundo y hacer crecer la cantidad de exportables como consecuencia de haberles hallado mercados más estables y que requieren mucho mayor producto. Pero vemos que todo eso no ocurre. Sin embargo, recuérdense que estamos navegando ahorita en lo que es el deber ser, no lo que es. Esta es economía normativa, no economía positiva. Bien, ahora necesito que alguien, por favor, lea una nota técnica, una nota sobre las economías en transición. Vamos a proyectar de nuevo. Por favor, ¿quién se tira esta parte de las economías en transición? Buenas noches, licenciado. Si quiere, lo apoyo yo en eso. Por favor, muchas gracias. Ok, una nota sobre las economías en transición. La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia supuso, como antes ya se ha mencionado, el inicio de un giro radical hacia una economía de planificación central, cuya implementación total se produjo algunos años después. Las ideas de Carlos Marx sirvieron de base doctrinal para el desarrollo de procesos revolucionarios inspirados en el comunismo, que Engels y sobre todo Lenin desarrollaron e impulsaron para su implementación en la realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de ella, un conjunto de países europeos en los que triunfó el comunismo, la llamada Europa del Este, se adhirieron a la puesta en práctica de un sistema económico centralizado, donde las decisiones no se dejaban al mercado, sino que debían ajustarse a un plan generalmente quinquenal, en el que quedaban fijadas las necesidades a cubrir, las producciones para satisfacerlas y los gastos e inversiones a realizar, siempre dentro de un contexto que otorgaba prioridad a las necesidades colectivas frente a las individuales, sustentando por un altísimo grado de intervencionismo del Estado. Desde finales de la década de los 60 y durante los 70, algunos países situados
en la órbita de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, introdujeron ciertas reformas en el sistema con objeto de dar entrada al mercado y al sistema de precios, como sucedió en Hungría. Sin embargo, es a partir de los 90 cuando realmente se producen cambios muy sustanciales orientados a cambiar el sistema en su totalidad hasta convertir sus economías en economías de mercado. Este fue el caso de Polonia, cuando Solidaridad alcanzó el poder en las elecciones en 1989 y el gobierno elegido planteó el abandono del sistema de planificación centralizada, hecho que tuvo rápidamente imitadores en otros países de Europa, como Hungría, la República Checa y Eslovaquia, seguidos más tarde, aunque con... Ay, solo si quita su puntero que lo vea. Aquí. Aunque con limitaciones... Ay, no, ya me perdí. Sí, aunque con limitaciones por Rumanía y Bulgaria. Ah, perdón. Es que me perdí entre tanta letra. Caso aparte fue la integración de Alemania del Este en la Alemania Federal, donde el cambio fue claramente radical, aunque a un coste muy elevado para el conjunto de la economía alemana como consecuencia de las decisiones sobre subvenciones a los que... A los Länder del este de Alemania. Ok, espérame, licenciada. Es que voy a leer de aquí de mi PDF porque se me hace mucho más grande la letra. Okay. La tendencia a la igualdad salarial, la unificación del marco, etc. Este movimiento de un sistema de planificación centralizada a un sistema de economía de mercado no solo ha triunfado en Europa, donde incluso la Unión Soviética, actualmente Rusia, y algunas de las repúblicas que conformaban dicha unión han progresado hacia su consideración como economías de mercado, sino que se ha generado también en varios países asiáticos. China y Vietnam también abandonaron, aunque con claras limitaciones, los principios básicos de una economía centralizada, y solo restan en el mundo dos países, Cuba y Corea del Norte, que siguen respondiendo más estrictamente al modelo de economías planificadas y centralizadas. Hay que señalar, sin embargo, que estos cambios no se produjeron con la misma intensidad y decisión en todos los países citados. Hungría, la República Checa, Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueron los que han avanzado más en la citada dirección. En Rusia y Ucrania subsisten figuras e instituciones que todavía responden al régimen anterior, aunque en general estos países podrían equiparse ya, al menos parcialmente, a lo que entendemos por economías de mercado. Y por supuesto, la incorporación de varios países europeos a la Unión Europea. Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria han puesto la certificación definitiva de que se acepta el sistema de mercado como marco del funcionamiento de las respectivas economías. El tránsito de una economía de planificación centralizada a una economía de mercado ha supuesto y sigue suponiendo para bastantes de estos países unos costes muy elevados, tanto en términos económicos como sociales. Los cambios se han materializado sobre todo en tres ámbitos básicos. El número 1, liberación de los precios, ya que han dejado de ser controlados por las autoridades para determinarse de acuerdo con las leyes del mercado. Este cambio ha sido relevante no solo para las empresas, que ahora tienen en los precios las señales que les orientan sobre los costes reales, las demandas de la sociedad y su capacidad competitiva frente a otros países, sino también para los ciudadanos, que solo ven restringida la satisfacción de sus deseos y necesidades por los precios, pero no por regulaciones y planes impuestos por la autoridad.
Número 2, privatización del sector productivo. Ha implicado que las empresas estatales que anteriormente existían se han transferido en gran parte a los capitales privados. Señalemos con todo que las diferencias por países fueron y son todavía bastante importantes. El modelo de efectuar dicha transferencia no ha sido del mismo y en algunos casos el Estado sigue teniendo en sus manos un sector público empresarial importante. Además, las transferencias al sector privado han estado marcadas a veces por actuaciones corruptas y por la presencia y actuación de grupos pseudo-mafiosos. Número 3, cambios en el plano macroeconómico. El sistema fiscal se ha adaptado a su concepción de las economías de mercado, creación de un sistema impositivo semejante al de los países más desarrollados, control y reducción de los gastos y subvenciones, aminoración del empleo en el sector público, etc. Más la puesta en práctica de políticas monetarias como las existentes en el resto de los países europeos. Uno de los problemas con que ha debido enfrentarse los gobiernos de la transición son las tensiones inflacionistas. Los precios de algunos países alcanzaron tasas de aumento anual superiores al 400% en algunos años. Polonia en 1990, Bulgaria en 1991, Rusia incluso muy por encima de dicha cota en 1992 y 1993, al igual que Ucrania, que solo a finales de los 90 logró controlar una inflación desbocada. Pero el problema más grande que tuvieron que afrontar las antiguas economías del área soviética ha sido, sin duda, las fuertes caídas de producción y el desmantelamiento o reconversión de toda una serie de sectores y empresas creadas durante el régimen comunista. Esto dio lugar a elevados aumentos del desempleo que han generado reacciones sociales y políticas importantes, todavía no del todo superadas. ¿Por qué se ha producido una reducción tan importante de la producción en estos países? La respuesta a esta pregunta tiene varios componentes. Inciso A, en primer lugar, uno de los hechos confirmados y que hay que tener también en cuenta es que las estadísticas de varios países del este europeo no respondían a la realidad porque estaban sobrevaloradas. Por tanto, la reducción del producto total ha tenido un componente de carácter simplemente estadístico, derivado de una medición no homologable con lo que se hacían en la mayor parte de los países con economías de mercado. Inciso B, en segundo lugar, la introducción del mercado ha hecho que determinados productos que anteriormente eran los únicos disponibles, desde lavadoras y aparatos de TV hasta automóviles y muchos otros, y que solo podían adquirirse a los precios previstos en el sistema de planificación central, han dejado de tener demanda por los ciudadanos al poder elegir otros de mayor calidad, con más prestaciones y a unos precios no siempre alejados de los que ese producto tenía en el régimen anterior. Inciso C. En tercer lugar, algunos sectores básicos de la economía, minería, acererías, construcción de barcos, producciones químicas básicas, se han visto sometidas en pocos años a la competencia de dichos productos en los mercados internacionales. Los costos de producción se han tenido que recalcular en razón de sus precios de mercado y las deficiencias tecnológicas han quedado más de relieve al tener que competir con las producciones de otros países. El resultado ha sido normalmente la necesidad de aplicar medidas de reconversión a amplios sectores industriales, con reducción de sus capacidades de producción, caída del empleo y cierre de algunas factorías concebidas para un mercado controlado y muy reducido. Inciso D. La demanda de productos y bienes ha experimentado rápidos cambios derivados de la apertura de cada país al resto del mundo y del libre ejercicio de las decisiones por parte de los consumidores.
Como consecuencia, la demanda se ha desplazado a nuevos productos y a nuevas empresas. Las viejas empresas han requerido un cierto tiempo para adaptarse a las nuevas demandas, con cierres de bastantes de ellas, y la creación de nuevas empresas no ha podido tener lugar con la rapidez que requerirían los cambios que se estaban operando en el país. El resultado ha sido, en no pocos casos, una reducción en la producción interna de algunos sectores, que solo se ha ido recuperando cuando las viejas empresas han reorientado sus producciones y han surgido nuevas empresas para satisfacer las demandas de los consumidores, lo cual ha requerido varios años de readaptación que en algunos países todavía no ha terminado. Inciso E. La aplicación de medidas económicas orientadas al saneamiento y estabilización de la economía dio lugar a la supresión de muchos sistemas de subvención al sector productivo, bien sea con subvenciones directas o mediante subvenciones a algunos de los inputs utilizados. En definitiva, la aplicación de medidas de control y saneamiento presupuestarios por una parte, y la puesta en práctica de medidas de control monetario a la creación de dinero y la financiación vía deuda, por otra, han logrado reequilibrar las magnitudes básicas de las economías en transición, pero al propio tiempo ha impulsado ajustes en todo el sistema productivo y reducciones en la producción de determinadas ramas industriales, cuya justificación solo dependía anteriormente de criterios políticos. Los costes de la transición de un sistema de planificación centralizada al de las economías de mercado han sido realmente importantes. En los primeros años, la inflación se convirtió en uno de los problemas esenciales, que solo tuvieron tintes menos negativos en dos países, Hungría y la República Checa, que lograron salvar con relativa prontitud los fuertes aumentos de precios. La generación de un elevado desempleo ha sido otro de los costes que afrontan todavía los países en el este europeo. Los desequilibrios de la balanza de pagos fueron asimismo uno de los problemas importantes que han debido encarar estos países como consecuencia de la escasa competitividad de algunos de sus productos y de un inferior nivel tecnológico. Sin embargo, pasado algunos años, varias de esas economías, Hungría, República Checa, Polonia, Estonia y Eslovenia, están logrando resultados muy positivos en todos los ámbitos indicados: tasas de crecimiento por encima del 5% real, reducción del desempleo gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo, rápida adaptación de las nuevas tecnologías debido al buen nivel de capital humano con que contaban, reajuste del equilibrio exterior, gracias a las inversiones directas que están recibiendo y al progreso de sus exportaciones, y readaptación de normas legislativas e instituciones que faciliten el libre juego del mercado. A pesar de todo, es evidente que en algunos casos la transición se está enfrentando con obstáculos. Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, y en otros ni siquiera ha avanzado demasiado, como sucede en algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. Bielorrusia, Kurdistán, Georgia, Chechenia, en gran medida debido a factores políticos y culturales que dificultan el cambio hacia una organización más libre y democrática. Algunos analistas han señalado que la revolución de la transición hacia una economía de mercado depende en gran medida de la velocidad a la que se reestructuran las empresas estatales que anteriormente existían, y asimismo de la aceptación social de los sectores y de los ciudadanos. No pueden seguir razonando en términos de subvenciones y ayudas estatales. La presión política a favor del mantenimiento del empleo constituye, en este sentido, un factor que puede retardar el proceso de readaptación. Si por razones políticas explicables los gobiernos ceden a tales presiones, la consecuencia será siempre no solo una desaceleración de la transición en cuanto tal, como ha sucedido en Rusia y en otros países, sino el retorno a déficits presupuestarios crecientes,
por más de financiación del gasto no ortodoxos, aumentos en la cantidad de dinero en circulación y una elevada inflación, lo cual aumentará en definitiva las dificultades para la adaptación de los principios en una economía de mercado y el rechazo social a este sistema, que puede considerarse como el culpable de todos los males que han producido. De ahí se haya recomendado que la transición sea ordenada pero rápida, en lugar de prolongarla mediante la aplicación de medidas contradictorias. De lo que consigue es retrasar el cambio sin buenos resultados económicos. Bien, muchísimas gracias, colega, muy amable por el apoyo que me brindó. Como ven ustedes, la transición que está ocurriendo todavía dinámicamente en algunos países que estaban atrás de la famosa cortina de hierro, se ha complicado por lo largo del periodo en el que han incurrido para realizar la transición. Esto genera problemas sociales, de inflación, de sector externo, de de economías internas, y en consecuencia todo el malestar que se deriva porque no han podido terminar sus procesos de cambio. Esto era importante para mí como un corolario, no obstante que vamos a ver las economías mixtas, para que vieran ustedes por dónde se está desplazando el mundo y tener un panorama mucho más amplio. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les cuento que el primer examen parcial va a ser el 16 de agosto. Ya lo tienen programado. Lo que veamos la próxima semana, hasta la próxima semana, es lo que tengo previsto introducir en el examen, ¿verdad? Raineri, yo tengo que ver todavía con Eduardo qué va a pasar con los exámenes. Sin embargo, sigo creyendo que estos van a ser virtuales porque no creo que la universidad completa haya podido modificar todo el desastre que se provocó como consecuencia del cierre de todas las facultades. Por favor, Raineri. Gracias, licenciado. Sí, precisamente era esa la pregunta que le quería hacer, si ya tenía alguna información oficial respecto a en qué modalidad iba a ser el primer parcial. No, sin embargo, nos la hubieran cambiado ya la que nos dijeron a partir de ayer. Sigo creyendo que va a ser virtual. Sin embargo, la próxima sesión ya le tengo claramente definido por dónde nos vamos a ir. Sin embargo, en principio creo que va a ser el semestre, yo creo que nos lo vamos a tirar virtual. Así es que muy buenas noches para todos. Le tengo su respuesta el día lunes, Raineri, completamente. ¿Oye? Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.